¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos. Y la realidad, no el relato, sale a la superficie. Y hoy vamos a estar analizando en profundidad los números de la realidad. De esa realidad que no habló el presidente Mauricio Macri hoy en su último discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa. Porque muchos hoy se preguntaban también en las redes sociales, en la calle, ¿de qué país estaba hablando el presidente Mauricio Macri en su peor año como presidente, con todos los números de la economía en contra? No hay un dato de la economía a favor, con los peores números de los últimos años, con un récord en la pérdida de empleo registrado como no se registraba desde el 2002 en la República Argentina. De esa realidad el presidente de la República no habló hoy. Todo habla en torno al relato permanente que el gobierno ha armado, pero que se les cae a pedazos diariamente, porque la realidad es la que aflora. Entonces, nosotros, como lo hacemos diariamente, todas las noches, vamos a ir a los números de la realidad. Vamos a ir a los números del INDEC de Mauricio Macri para contrastar con el discurso que el presidente dio en la jornada de hoy. Porque todo lo que habló el presidente es de Macrilandia. Es el hashtag que hemos elegido para que usted empiece a opinar y nos acompañe a partir de este momento. Yo siempre les digo, es una práctica que tengo como periodista, hace 35 años que estoy en esta profesión, como siempre les digo. He aprendido a conocer a la mayoría de los dirigentes políticos y siempre les digo, más allá de los discursos, del tono, hay que ver los rostros, hay que observar las caras. Muchas veces los rostros, las caras, los gestos dicen mucho más. Y hoy, la verdad que las caras que se mostraban, empezando por la del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que realmente tuvo una cara, uno diría una cara de, bueno, no se lo puedo decir, pero se la imagina, durante todo el discurso del presidente de la Nación. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y bueno, uno dirá, y sí, ¿qué va a tener cara de felicidad cuando tiene que asumir que la Argentina está en la peor recesión de los últimos tiempos, cuando caen todos los números, cuando hasta el propio fondo está cambiando las pautas para este año porque otra vez no van a poder cumplir con la pauta de inflación que han prometido? La cara de Dujovne durante el discurso del presidente. Ni qué hablar del rostro, de la postura del ministro de Producción, Dante Sica, derrumbado allí como se ha derrumbado la producción, las pymes, la industria. Entonces uno se pregunta, ¿de qué país hablaba Mauricio Macri? Hasta el jefe de gabinete Marcos Peña tenía hoy una cara. Hasta el jefe de gabinete, Marcos Peña, tenía hoy una cara de Macrilandia. Pero además, fíjese, este gobierno que ha hecho todos los gestos posibles e imposibles para quedar bien con el exterior, con los mercados financieros,
que entregó la soberanía política y económica al Fondo Monetario Internacional, que es el que está conduciendo la economía. Los mercados. En el momento en que hablaba el propio presidente, mire si no hay realidad que contraste más entre la ilusión de un discurso y la realidad. Mire cómo operaban los mercados en el momento que hablaba el presidente. Esto sí que es al instante, el minuto a minuto, como decimos en la televisión. Mire, por ejemplo, el dólar. Mientras hablaba el presidente, el dólar trepaba. A ver si lo podemos ver con la imagen que tenemos preparada. El dólar trepaba mientras hablaba el presidente. Comenzó a las 11 en 40.20. Mientras hablaba el presidente, trepó a 40.55 y cerró a 40.84. Mientras hablaba el presidente de la Nación. El riesgo país, mientras hablaba el presidente de la Nación. El riesgo país, el que marca el JP Morgan, que preanuncia que Macri puede ser reelecto. A las 10, el riesgo país estaba en 696 puntos. A las 11, cuando empieza a hablar, 708. A las 12, en 713 puntos. Y a las 13, 719 puntos. Otra vez el riesgo país se disparó a marcas históricas. El dólar no estaba así desde el 18 de septiembre pasado. El riesgo país se vuelve a disparar y cierra en 719 puntos. ¿Quién le cree hoy al presidente Mauricio Macri? Ni los mercados financieros internacionales para los que ellos trabajan. Y después, el momento de la economía, que ahora vamos a estar con Fernando Alonso, ha estado trabajando toda la tarde, buscando los datos, las estadísticas, las del propio INDEC. Pero fíjese, hoy fue una asamblea legislativa donde la oposición tomó cuerpo, donde la oposición se hizo sentir, donde la oposición le iba marcando al propio presidente que lo que él estaba diciendo no era la realidad. Y fíjese, tomó nuestros colegas de la página El Canciller, les doy a ellos el crédito porque ellos se tomaron ese trabajo, 2 momentos. El consejo de la vicepresidenta Gabriela Michetti frente a la reacción de la oposición. Mire lo que le decía Michetti al oído al presidente. Cuando empezábamos a crecer, bueno, ahí hay 2 momentos que se conjugan, ¿no? Michetti que no le dé ni 5 de bola, que le dice al oído, y el reproche pareciera que le hace Mauricio Macri a Emilio Monzó, que le dice, estaban más bravos de lo que me dijiste. Estaban más bravos, seguramente con la realidad que Emilio Monzó maneja día a día, patentizado, vuelvo a decir, en el rostro de Monzó hoy. Hay que ver los primeros planos de la cara de Monzó. Monzó que está muy, ya se sabe, muy disgustado con Cambiemos, con el gobierno, que se va a fin de año, que cierra su etapa legislativa y en Cambiemos prácticamente está con un pie afuera. Eso hoy, el resquebrajamiento interno que se está produciendo en Cambiemos, lo patetizó hoy Emilio Monzó en su rostro. Pero vamos al momento en que el presidente hablaba de economía. ¿Qué decía? Si no hubiésemos tomado las decisiones que tomamos, la economía hubiese colapsado. Para normalizarla, propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza
y creamos 700.000 puestos de trabajo. Bueno, enseguidita Fernando Alonso vamos a empezar a responder con los datos de la realidad de esto. Antes vamos a ir al móvil de Minuto 1. Hay un ruidazo nacional convocado hoy y hay una marcha en Plaza de Mayo con este ruidazo. Vamos ya al móvil. En estos momentos así se ve la Plaza de Mayo frente a este ruidazo convocado para esta noche. Pablo Mesina, buenas noches, Pablo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Así es, multitudinaria la convocatoria para expresarse contra el ruidazo y muchísimo enojo, hay que decir, de todos los participantes en el día de hoy de esta convocatoria por las palabras del presidente de la Nación en el día de hoy en la apertura de sesiones ordinarias legislativas. Recién estábamos viendo sobre Avenida de Mayo diferentes sectores que vienen encolumnados a unas 2 cuadras. Ustedes podrían tener las imágenes que estamos registrando desde la altura con nuestro equipo, donde hay muchísima gente que está llegando a diferentes sectores de la ciudad de Buenos Aires y también del área metropolitana del conurbano. Muchísima gente que se ha comenzado a convocar aquí desde las 18:30 aproximadamente. Estaba previsto que esto comience a las 20, sectores que se han reunido en diferentes áreas de la capital federal y del conurbano y han ido marchando en la víspera de este fin de semana largo para convocarse hoy aquí en un mes que comienza con fuertes incrementos tarifarios y más golpes lamentablemente al bolsillo, mostrando una realidad muy diferente a la que se expresó hoy a través del discurso por parte del primer mandatario. Una convocatoria realmente muy importante, pacífica, donde muchos se expresan a través de pancartas, de carteles, donde nos encontramos con la realidad de diferentes sectores de jubilados que vienen sintiendo los efectos del ajuste y la pérdida de poder adquisitivo del salario. Muchísimos manifestantes también que han perdido el empleo a lo largo de este año 2018 y también en este 2019, y por supuesto desde que asumió Cambiemos, donde dicen no conseguir trabajo, no pueden afrontar las altas tarifas y contrasta, ¿no?, con la realidad que se expresó hoy por parte del Poder Ejecutivo, donde habló de la creación de 700.000 puestos de trabajo en el día de hoy. Esta es una Plaza de Mayo que hoy tiene una convocatoria realmente muy importante, Gustavo, y aquí lo podemos ver, ¿no? Ya prácticamente llegado al vallado, donde está la pirámide, y por lo menos 2 cuadras, desde Avenida de Mayo yo puedo ver por lo menos 2 cuadras de columnas que están avanzando para llegar hasta aquí. Una convocatoria realmente muy importante que a partir de las 20:30, según nos han comentado quienes han organizado, tienen previsto entonar las estrofas del himno nacional argentino y seguir manifestándose aquí como se está haciendo en plazas y diferentes centros del interior de la República Argentina y también en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Así está la plaza, Gustavo. Esta es la imagen que estamos tomando con nuestro móvil en vivo y en directo por C5N, donde sigue llegando gente de las 18:30, que esto no se detiene y de a poco se va colmando una circulación que está cortada, que decirlo, desde Rivadavia y también Irigoyen y sobre Bolívar, y ya muy dificultosa para circular también por Avenida de Mayo. Mucha gente que va llegando, así que en momento cuando usted lo disponga retomamos. Sí, realmente multitudinaria la manifestación, veíamos las columnas que siguen llegando en este ruidazo nacional convocado en contra de los aumentos tarifarios, en contra de la política económica del gobierno de Macri. Así que Pablo, cuando lo creas conveniente, volvemos a Plaza de Mayo. Gracias. Estamos también en otros puntos de la ciudad de Buenos Aires, donde se multiplica este ruidazo nacional, como siempre, C5N, marcando el pulso de la realidad y mostrándote lo que otros no te muestran, te esconden. Por suerte, aquí te lo podemos mostrar. Enseguida también, no nos olvidamos del escándalo D'Alessio que salpica al fiscal Carlos Stornelli en un día de novedades institucionales de importancia, porque ya empieza el escándalo Stornelli a tener repercusión institucional. La Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, que va a recibir al juez Padilla. Enseguida Irina Hauser está trabajando con ese material que te lo va a contar. Vamos a otro párrafo y enseguida también estamos aquí con Agustín Rossi, presidente de la bancada opositora en la Cámara de Diputados, para analizar lo que fue
desde el punto de vista político y económico el discurso de Macri, ¿no? Vamos a otro momento del enunciado económico y ya estamos con Fernando Alonso para los datos de la realidad, contrastarlo con Macrilandia. Desde el momento en que empezamos a medir la pobreza, comenzamos a ver una tendencia a la baja durante 2 años seguidos, en los cuales casi 2 millones de argentinos pudieron superarla. Pero lamentablemente, producto de lo que describí recién, la pobreza ha vuelto a los niveles de antes. Lanzamos programas para trabajar por la calidad educativa, logramos debatir de forma madura sobre temas como el aborto e impulsamos una mayor conciencia. El único camino genuino para salir verdaderamente de la pobreza es el trabajo. El trabajo se basa en la calidad de la educación. Se cambia en serio cuando, gracias a la reparación histórica que aprobó este Congreso, más de 1 millón de jubilados reciben más de 6.000 pesos adicionales por mes. Ya estoy con Fernando Alonso, pero antes quiero compartir con ustedes, como me gusta compartir a veces cuando los colegas que tienen buena información la vuelcan en distintos panoramas o en los diarios donde trabajan. Porque hoy Alejandro Berkovich, Berko, nuestro compañero, en Buenos Aires Económico, donde todos los viernes hace su columna de actualidad, puso datos muy importantes que nos pueden ayudar a entender este discurso de Macri de hoy en su contenido, la reacción de Macri, un Macri que por allí estaba muy nervioso, que cometió furcios graves, y que por allí se puso hasta muy nervioso y que para responder actuó un Macri exaltado, gritando sobre el final, como tratando en una conducta épica para remontar la campaña, decirles aquí estamos. Muy actuado Macri, que habrá que analizarlo tal vez desde otros puntos de vista. Pero vamos a los datos que hoy aportaba realmente preocupantes, debo decirlo, preocupantes por Berko en el panorama del Buenos Aires Económico. Bajo el título, los empresarios se preguntan si al presidente le ocultan datos porque está deprimido. La preocupación empezó cuando 2 semanas atrás Macri le dijo a una radio de San Luis que ya está bajando la inflación y que lentamente va a mejorar la actividad económica. Al día siguiente, el INDEC publicó que el índice de precio al consumidor trepó un 2,9 en enero, por encima del 2,6 de diciembre. El otro vaticinio presidencial, lentamente va a mejorar la actividad, chocó con otro informe oficial. Anteayer el INDEC calculó que el PBI cayó un 2,6 durante 2018 y dejó un arrastre estadístico del 3% negativo para este año. Sin contar todavía ese arrastre, Macri cerró sus primeros 36 meses de mandato con los peores indicadores desde el crack 2001-2002. En promedio, la economía se contrajo un 1% por año y la inflación fue del 32% por año. Y sigue Berko, y acá viene un poco lo que queríamos comentar. Uno de los socios de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, que ya no oculta su desencanto por la gestión de Macri, pero que pidió anonimato para evitar represalias, amplió la hipótesis ante BAE Negocios. Un tipo tan poderoso no habla nunca en público de sus sentimientos. Es una señal de debilidad. Nosotros mismos evitamos hacerlo ante nuestros empleados. Y él dijo en septiembre que los meses de la corrida fueron los peores de su vida desde el secuestro.
El propio Nicolás Caputo también alimentó la teoría de que el mandatario está afectado en su equilibrio emocional. La semana pasada admitió ante colegas que pasa más tiempo en Estados Unidos que en Argentina porque teme a las reacciones destempladas de su amigo de toda la vida. Lo que revela aquí Alejandro Berkovich en forma preocupante habla sobre el estado anímico de Macri, que lo ven deprimido, lo que cuentan los empresarios, muchos de los cuales tiene acceso, y este dato, ¿no?, de el propio Caputo contando de las reacciones destempladas de un Macri que ya en otros momentos algunos han contado, que está enojado con la realidad, que está enojado con lo suyo, que grita, que está enojado con la realidad de no haber cumplido con lo que prometió del 2015 a la fecha con nada, pero sobre todo con la fase económica que poderosamente se le ha dado vuelta. Y vamos, Fernando, ahora, entre el discurso de Macri de hoy y los datos de la realidad. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, el presidente creo que en la falta de referencia a cualquier número económico, me parece que fue la mejor manera de demostrar lo malos que son todos los números económicos, ¿no? No pudo citar un solo dato de la economía para hacer referencia a su gestión. Prefirió decir simplemente, bueno, estamos mejor para hacer lo que queremos hacer. Y es probable que sea así, ¿no? Porque si uno piensa en cuál es el proyecto de modelo de país que lleva adelante, seguramente están mejor parados ahora para llevarlo adelante que cuando recibió el gobierno. Pero tenemos unas placas con algunos de los números que dejó la economía argentina en 3 años de gestión de Mauricio Macri. Bueno, la economía M 2016-2018, crecimiento para abajo, menos 1,6. Deuda, 43% arriba del PBI. No, ahí lo que estamos haciendo referencia es que creció 43% claro, sobre el PBI. Ahora ya está entre 98 y 105%. Tenemos que tener el último dato del PBI para saber finalmente cuánto es. Pero ya está en 100% del PBI. Ahora, este dato, el primero, Fernando, crecimiento, nada de la economía en 3 años, negativo los 3 años de Macri en la economía argentina. Fue muy malo el 2016. Claro. Apenas pudo recuperar algo en 2017 y en 2018 volvió a desplomarse pésimo, todo, 2,6% abajo terminó. Claro. Fuga de capitales, 63.000 millones de dólares durante los 3 años de Macri con el cuarto ahora. La balanza comercial negativa en 10.322 millones de dólares. Vos fijate, Gato, que tenés ahí 73.000 millones, 74.000 millones de dólares que se fueron de Argentina en 3 años del gobierno. Y todavía podríamos sumar todo lo que se fue por el pago de regalías de las empresas, por el giro de utilidades o por la cancelación de los créditos intraempresas, que suman como otros 20.000 millones. Es imposible que la economía argentina pueda crecer si el gobierno permite una fuga de divisas de ese nivel, ¿no? Acá vamos a los datos importantes. La inflación acumulada en los 3 años de Macri, 150,9%. Salario real para abajo, la pérdida, 13,5%. Consumo minorista para abajo, 13,8%. Yo siempre digo, porque como el presidente hoy comparó su gestión con la del 2015, el propio presidente se metió peligrosamente en el túnel del tiempo que no lo favorece para nada. El 10 de diciembre del 2015, según los datos del INDEC de Jorge Todesca, mejorados en marzo del 2016, habían indicado un crecimiento de la economía argentina durante todo el 2015 del 2,7%. La economía de Macri volteó ese crecimiento y la recesión y para abajo todo, lo que estamos indicando. La inflación, que había sido la promesa de Macri, que era lo más fácil del mundo, que era de ineficientes tener inflación alta. No pueden bajar la inflación. Tiene 150,9%
de inflación acumulada, Fernando. Pues es que la pérdida del salario real, la pérdida de poder adquisitivo del salario, se potenció desde mitad de 2018 en adelante, desde cuando el presidente empieza a decir, bueno, ahora ya tenemos las bases para crecer. Claramente, parte de las bases para crecer que piensa el presidente es un salario bajo en pesos y en dólares, porque claro, esa pérdida de poder adquisitivo es en pesos, en dólares es muchísimo más. Bueno, y vamos a más datos de la realidad, de las estadísticas del propio INDEC de Macri. Pobreza, 32%, desocupación actual, 9%, empleo privado, pérdida de 80.463 puestos de trabajo. Esos datos del empleo están neteados los 3 años de gestión. Claro, claro. En el 2018 recordemos que se perdieron 192.000 puestos de trabajo. En algún momento en la primera etapa parecía que iban a crecer. No eran empleo genuino lo que generó este modelo, ¿no? Eran todo monotributismo social y empleo poco formal. No, y además que ahí está la clave. Es un empleo precario, muy precario, el que se ha creado de, como bien decís vos, de muchos. Y en cambio se destruyeron 193.000 puestos de trabajos de los más formales, de los que pagan todas las cargas sociales, de lo que le entrega o los que les beneficia al trabajador con todos los beneficios sociales que traen asociados. Así que hubo destrucción de empleo de trabajo de calidad y sustitución, pero poca, por empleo precario. Bueno, yo quiero ir un instante a la reacción de los mercados. Vamos de nuevo, mientras hablaba Macri, dólar y riesgo país, porque reitero, este es un gobierno que se ha entregado al poder financiero internacional, que entregó la soberanía política y económica al Fondo Monetario Internacional, y mire cuál fue la respuesta hoy del mercado y de los centros financieros internacionales al discurso de Macri. Mire, el dólar, el riesgo país, que estos sí lo miden desde el exterior, a las 10 de la mañana estaba en 696 puntos, a las 11 cuando habló el presidente, empezaba a hablar, 708, a las 12 estaba terminando 713 puntos y a las 13 seguía subiendo para cerrar en 719 puntos. Riesgo país que vuelve a ser muy, muy alto. Esto está marcando la desconfianza de los mercados internacionales en el gobierno de Mauricio Macri. Y el dólar, vamos a la curva del dólar. A las 10 de la mañana abrió en 40.13. A las 11, cuando empezaba el presidente, 40.20. A las 12 estaba cerrando 40.55 para cerrar a las 13 horas en 40.84. El nivel más alto, creo, Fernando, desde septiembre del año pasado, ¿no? Sí, acercándose ya al récord absoluto de 41.04, creo que fue el récord absoluto, pero ya está cerca del récord absoluto. Y cuando uno hablaba con los operadores del mercado, había una sensación de fin de ciclo, porque te puedo asegurar que eso era lo que te transmitía. Decía, el año ya está jugado, estamos esperando a ver si aparece algún veranito para ver si podemos recuperar algún punto con las acciones. Con los bonos ya sabemos que es una timba. El que tiene hoy un bono argentino o está esperando un default y haciendo una apuesta muy grande, o es un patriota que lo considera como su aporte a la Argentina, pero ya está todo perdido. Había una sensación de fin de ciclo, que es esos números que estás reflejando vos, Gustavo. El dólar y el dólar para arriba, los bonos para abajo, reflejando lo que el mercado cree que es un gobierno que está en retirada, que no cumplió con lo que les prometió a los mercados, pero tampoco cumplió con lo que esperaba la sociedad. Quedó en una zona de no poder satisfacer la demanda de nadie. Y ahora vamos, porque acá también es muy importante, te estuvimos mostrando los datos de realidad, de las estadísticas, los del propio INDEC de Macri, porque el propio Macri lleva a querer, en su afán permanente de contrastar con la gestión de la expresidenta, y la verdad que le jugó en contra ese discurso, porque hemos visto cómo en el 2015 la situación estaba mucho mejor que hoy con los números del propio INDEC. Si Hernán, vos me podés congelar, ahí está, la cara de Duhovne, por favor, si me la podés congelar, porque es importante ver la cara del ministro de Economía, ¿no? Hoy, porque expresa
el pánico que la economía argentina tiene en este momento. Era cara de pánico. Ahí está, congelala. Mira, miren la cara, miren esa cara del ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Expresa lo que expresa la economía en el día de hoy. Pero yo digo, ¿cómo es? Esto, hasta ahora te mostramos los datos de la realidad, las estadísticas del propio INDEC de Macri, que son absolutamente negativas. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la población? La sensación que tiene. Bueno, mire, el grupo de opinión pública que dirige Raúl Timerman acaba de hacer un excelente trabajo en muchos campos, que deja mucho análisis. Vamos a ver alguno de estos sobre los datos de la realidad y la situación económica. Le pregunta, ¿cómo estamos respecto de un año atrás? Está peor, 69,6%. Está igual el 26,8%. Está mejor, 3,6%. Un chiquitito, poder poquito para los que gobierna Macri. 70% casi, pocas veces visto, diciendo está peor que hace un año atrás. Evaluación del gobierno nacional, desaprueba 62,2%, aprueba algunas cosas el 27,9%, aprueba todo 9,3%. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Esto es una cuestión espontánea que pregunta el grupo de opinión política. Es algo espontáneo, que la gente, su deseo lo expresa. ¿Quién le gustaría que fuera el próximo presidente? Cristina Kirchner, 33,3%. Mauricio Macri, 14,3%. María Eugenia Vidal, 8,2%. Sergio Massa, 8%. Muy bien, me voy a saludarlo a Agustín Rossi. Buenas noches, Agustín. Enseguida estamos con... antes de... ¿Me permite un minuto? Quiero un adelanto. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Porque ha tenido mucho protagonismo esta semana, Irina, porque el tema D'Alessio, Stornelli es muy activo. ¿Qué es lo que se viene? Un anticipo de lo que me vas a comentar enseguidita. ¿Qué es lo que se viene? Vamos a contar qué pasó con el fiscal Carlos Stornelli entre ayer y hoy, lo que presentó, y vamos a contar también en qué consiste la presentación que hizo el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante la comisión bicameral que se ocupa justamente de las actividades de inteligencia. Que va a ir el juez a la comisión bicameral, ¿no? Está convocado, no sabemos si va a ir, está convocado. La comisión por lo pronto se reúne el miércoles que viene. Ahora, por lo que ha trascendido, porque bueno, es un informe reservado, pero por lo que ha trascendido, lo que el juez envía como material es explosivo realmente. Sobre todo por el tipo de afirmaciones que hace, ¿no? Acerca de la existencia real de actividades de inteligencia ilegal en el país, ¿no? En este caso... de mano de Marcelo D'Alessio, este personaje tan excéntrico del que venimos hablando abundantemente, falso abogado, pero investigador al fin, porque se ha metido en cuanta investigación te puedas imaginar. Y habla también, trascendió del papel ya de la Embajada y del Gobierno de Estados Unidos en la Argentina. Habla del papel de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y de la relación de D'Alessio justamente con ellos. Bien, enseguidita ese explosivo material exclusivo que tenemos, que Irina Hauser enseguidita te lo cuenta. Ahora sí, Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué le deja o qué deja el discurso del presidente? No, quería aportar algo a lo que decía Irina recién. Sí. Lo que nosotros hicimos, los miembros que integran la Comisión Bicameral de Inteligencia del Frente para la Victoria, le pidieron al presidente de la comisión que lo cite al juez. ¿Quién es el presidente de la comisión? Marino, el senador Marino de la Pampa. Ajá. Que es integrante de Cambiemos. Que es integrante de Cambiemos. El presidente de la comisión lo que hizo fue requerirle la información al juez. El juez le manda, creo que son más de 900 hojas por la información que tengo, le manda esa información y se pone a disposición para ir. Ah, entonces va a ir. No, pero lo tiene que convocar el presidente de la comisión. Claro. Esto es lo que quiero decir. Porque nosotros ya le pedimos que lo convoque el presidente. El presidente de la comisión
En lugar de convocarlo, le pidió la información. Ahora, el juez le manda la información, le dice que es información preliminar, describe claramente en la nota que le manda un aparato paraestatal de inteligencia enorme que aparece en una cantidad de causas, y se pone a disposición para ir a ampliar personalmente ante los integrantes de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Entonces, lo que nosotros queremos es que la semana que viene el presidente de la Comisión lo cite al juez para que el juez vaya y le diga a los diputados y senadores que tienen la función de controlar el funcionamiento de los organismos de inteligencia cuál es su mirada y cuáles son las pruebas que aporta. Además, porque es muy importante, porque ahí también en todo este andamiaje ilegal hay diputadas de la Nación que recibieron información ilegal, escuchas ilegales, y esto se debe, caso Elisa Carrió, esto se tiene que conocer. No, bueno, no solamente eso, Carrió está sindicada como una de las que tenía contactos con Marcelito. Carrió y Oliveto tenían contactos en forma permanente con Marcelito. Yo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo que Carrió es una de las consumidoras habituales de informes de los servicios de inteligencia para hacer denuncias políticas o denuncias judiciales, porque eso claramente es lo que hace. Dijeron que no lo había atendido un par de veces. D'Alessio ha ido al Congreso, al despacho, se supone que al despacho de Olivetti, al despacho de Oliveto. Sí, de Oliveto. Sí, Oliveto incluso reconoció públicamente que ella que se juntó varias veces con él, que le pedían información, que él también ofrecía información sobre cuestiones relativas al narcotráfico. Por eso cuando Carrió te dice, Carrió, Subi, que Oliveto te dicen, te estamos investigando, o estamos investigando, no están investigando nada ellas. Lo que están haciendo es haciendo uso de este servicio paraestatal de inteligencia, que lo utilizan para hacer todas estas operaciones claramente extorsivas que no tienen nada que ver con la transparencia republicana que dicen predicar, digamos, ¿no? Pero voy al discurso del presidente, así que yo creo que no fue un discurso, fue una arenga partidaria. El presidente no fue a cumplir con lo que prescribe la Constitución Nacional, que la Constitución dice claramente que el presidente los 1 de marzo tiene que informar sobre el Estado General de la Nación. Lo que hizo el presidente fue hacer una arenga partidaria destinada fundamentalmente a levantar aplausos entre sus seguidores. Lo armaron todo para eso, porque, Gustavo, lo decían los periodistas que estaban hoy allí, yo desde el 2005 que participo directa o indirectamente en los inicios de los años parlamentarios en la Asamblea Legislativa. Nunca tuvimos un operativo de seguridad como el que tenemos hoy. Se decretó asueto al personal. Los diputados podíamos ingresar solamente con un colaborador de nuestro equipo. Ese colaborador no podía ingresar al recinto, salvo que estuviese expresamente autorizado. Y en el tercer anillo de la Cámara de Diputados estaba lleno de militantes de Cambiemos que no paraban de insultarnos a los bloques opositores. Más, en un momento que yo lo interpelo al presidente de la Nación, porque el presidente dice los insulto, y yo le digo, no, mire, no somos nosotros los que insultamos, los que insultan son los que están en la barra arriba, que son los que usted arenga. Si usted se fija en el presidente, durante todo el tiempo le hablaba a la barra y no hablaba a los diputados y a los senadores que estaban en el recinto, porque siempre tenía la mirada puesta hacia arriba. Además, desde la postura, ¿no? Un Macri que se trataba de mostrar enfático, que terminó gritando, exaltado. Un Macri que no es un Macri habitual. Pero estaba enojado, estaba irascible, estaba agresivo, tuvo un discurso con violencia verbal, intentó provocar permanentemente en cada una de las situaciones. Este fue el escenario que se vivió ahora hoy. yo le pregunto sinceramente a usted, con los datos que recién acaba Fernando Alonso prestar, los datos de la realidad, ¿podía Macri hoy exhibir algo positivo? Bueno, yo creo que sí, lo que sucedió hoy es producto de la impotencia. Porque la realidad indicaba que la realidad indica que no puede exhibir ninguna buena noticia para el conjunto de los argentinos. Los datos que daban ustedes recién sobre la economía real muestran claramente que los 4 años de gobierno del presidente Macri van a ser 4 años absolutamente perdidos para la economía argentina. Vamos a tener una caída del PBI, vamos a tener una caída mayor del PBI per cápita, o sea que vamos a tener un país más empobrecido y más desigual,
un endeudamiento del 100% del PBI, una inflación que va a estar entre el 35 y el 40%, y una desocupación que yo creo que va a estar más cerca del 15 que del 10% si seguimos a este ritmo. Entonces, claramente que la política del gobierno del presidente Macri, lo único que le ha traído es amargura al conjunto de los argentinos. ¿Qué fue a buscar hoy el presidente, además de lanzar su proyecto reeleccionista? Bueno, si fue a buscar mayor consenso en el conjunto de la sociedad, yo estoy convencido que no lo consiguió. Porque yo me imagino una señora sentada en la cocina de su casa o alguien que estaba trabajando y paró de trabajar para escuchar al presidente, escuchar a este presidente gritando, insultando a la oposición, agrediendo en forma permanente, en su estilo discursivo, y no hablando de ninguna de las cosas que le preocupan a los argentinos. Verdad que lo que le va a lograr es mayor lejanía. El presidente no habló. Además no dio ninguna no habló posibilidad de cómo va a salir de la crisis y de la recesión, porque no habló de la inflación, no habló de tarifas, claro. No habló del endeudamiento que tiene la Argentina. No habló ninguna de las cosas de la vida diaria y de la vida cotidiana de los argentinos. Yo en un momento me sorprendí cuando dijo lo de la asignación universal por hijo, pero en realidad lo que hace es, ese porcentaje de aumento de la asignación universal por hijo es lo que por ley tendría que haberle dado durante todo este año. Claro. Lo que hace es solamente adelantarlo al mes de marzo y no dárselo en el resto. Hasta en eso, porque utilizan esta cosa comunicacional de decir las cosas que no son. Dicen, he decidido darle un aumento. No, estaba fijado por la ley, era lo que le correspondía este año. Si habías decidido algo vos, era algo que tenía que estar por encima de este porcentaje. Tema, lo peor, lo que me pareció, que hoy a la tarde Infobae lo revela, que le pidieron permiso antes al Fondo Monetario Internacional para dar ese aumento. Es tremendo. Hasta en eso tienen que pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional, lo reveló hoy Infobae a la tarde. Pero, Gustavo, está claro que el gobierno está atado al plan económico que digita el Fondo Monetario Internacional. El ministro que más poder tiene es Duhovne, y ese poder no deviene de que el presidente se lo ha dado, sino deviene de la relación que tiene que tiene con Lagarde, con la presidenta del Fondo Monetario Internacional. A lo único que está atado es claramente a eso. No hay ninguna mirada sobre lo que pasa en la economía real de los argentinos. Y me parece que este malestar creciente que hay en el conjunto de la población empieza a hacerse carne en los mismos dirigentes de la alianza oficialista. Hay un dato político que hay que tener en cuenta. Fueron solamente 4 gobernadores. Claro. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Morales, el gobernador de Jujuy y el gobernador de Entre Ríos. El año pasado estaba lleno de gobernadores. Bueno, entonces el dato político es un dato de que muestra la debilidad y la falta de adhesión creciente que está teniendo el gobierno. Ahora bien, como la sociedad también presiona sobre el conjunto de los dirigentes políticos, lo que intentó hacer el presidente hoy es hablarle a sus dirigentes políticos, tratar de insuflarle algo de ánimo a sus dirigentes políticos, y por eso el discurso, una mezcla de impotencia y una mezcla de estas características. Pero lo que quiero decir es que estaba decidido y armado que iban a convertir la Asamblea Legislativa del día de hoy en el lanzamiento partidario del presidente de la Nación. Gracias, Agustín, como gracias siempre. a ustedes. Buenas noches. Nos vamos nuevamente al ruidazo que se está concentrando en forma multitudinaria en este momento en la Plaza de Mayo. Pablo Mesina. Pablo, vamos. Bueno, tenemos un problema de audio. Ahí tenemos las imágenes, a ver si mostramos, tenemos varias imágenes trabajando en Plaza de Mayo, este nuevo ruidazo nacional, hoy concentrado allí en Plaza de Mayo, pero también en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y del interior del país, por los que nos está llegando también como datos. Mire, ahí está, esa imagen multitudinaria realmente, multitudinaria. En Plaza de Mayo, ruidazo nacional convocado en contra del tarifazo, en contra de la política económica del gobierno.
A ver, Pablo, vamos. Pablo. Bueno, enseguida volvemos, ¿eh? Enseguida volvemos. Roberto Carles, buenas noches. Roberto, ¿cómo está? Buenas noches, Gustavo. Bueno, estábamos analizando, toda esta semana hemos venido analizando, contándoles aquí, el único canal que lo hace, sobre el escándalo D'Alessio, cómo salpica al fiscal y qué análisis se hace desde lo que está ocurriendo, pero a nivel institucional. Porque el gobierno quiere ahora hacerle juicio político a Ramos Padilla, quiere desviar la atención, quieren proteger en Comodoro Pi a Stornelli, pero salpica a muchos, ¿no? Sí, bueno, algo olía mal, ¿no? Y no precisamente en Dinamarca. Hace años que todos los que están en el ambiente judicial, que tienen conocimiento acerca de cómo funcionan las cosas en ese poder, sabían que en Comodoro Pi no es que las cosas funcionaran mal, sino que la justicia federal fue en buena medida estructurada y creada con esa finalidad, con la finalidad de encubrir algunos actos de corrupción y también, obviamente, como siempre se produce cuando surgen oportunidades, están los oportunistas que hacen sus negocios personales. Lo que ha pasado ahora es que, bueno, ese olor ha cobrado imágenes y gracias a una persona que se animó Claro. a grabarlo, que dijo basta, yo no voy a pagar una extorsión, no voy a pagar un soborno, y que ha habido periodistas y sobre todo un juez que se ha decidido a ir adelante con esta investigación, a pesar de los palos que están metiendo en la rueda, porque obviamente toda esta cuestión de competencia y de querer llevar la causa para Comodoro Pi no es otra cosa más que pretender seguir encubriendo este estado de cosas que no da para más. O sea, pensemos nosotros que más allá de que en la Argentina no hay mecanismo de prevención de la corrupción, que ese es un problema que tenemos hace muchos años, los hechos de corrupción de nuestros funcionarios están en manos de 12 personas, que son los jueces federales. O sea, son 12 personas que tienen el enorme poder de decidir y de controlar a quienes nos gobiernan. Un poder enorme y que, por supuesto, donde hay un enorme poder que no es suficientemente controlado, las chances de que haya corrupción y extorsiones y cosas como las que estamos viendo en estos días son muchas. Ahora, lo que asombra todos los días aquí en el trabajo que Irina hace con Tuni en Página 12, lo que asombra que de este expediente, que la recolección de pruebas que ha hecho el juez, la cantidad de hechos ilegales, la cantidad de hechos, los permitidos de D'Alessio, hasta, no sé, estar en una indagatoria. Decir, es medio vago el fiscal, la indagatoria la voy a tener que tomar yo. Las relaciones con la embajada, la penetración. Digo, es gravísimo, ¿no? Es gravísimo, aún en el caso de que no se pudiera probar una extorsión, o sea, que no se pudiera probar que Stornelli estuvo comprometido en una práctica extorsiva, el simple hecho de haber tercerizado prácticas que son propias del Poder Judicial, funciones que son propias del fiscal o de las fuerzas que son auxiliares del Ministerio Público, en una persona que no sabemos bien quién es, de dónde viene, para quién trabaja, o mejor dicho, se está empezando a descubrir ahora para quién trabaja. Me parece que eso ya de por sí reviste una gravedad que aún en el caso en el cual el fiscal Stornelli no hubiera incurrido en un delito, ya es de por sí mérito suficiente para que no pueda continuar con estas investigaciones que está llevando adelante. Por la gravedad, por haber tercerizado este tipo de actividades que son propias de un poder del Estado y no de un tercero que no Ya desde el sabemos momento en que se niega a entregar el celular, ¿no? Sí. Porque si alguien dice yo no tengo problema, investíguenme, deja que se investigue. Deja al propio fiscal, él que requiere todos los días, él debería permitir que se lo investigue libremente. Seguro, yo quiero para Stornelli la vigencia del principio Claro. de inocencia y las garantías del debido Totalmente. proceso que le han negado a muchos de los procesados por hechos de corrupción del gobierno anterior, que es el único que se investiga, por cierto, y muchos de los presos que han sido detenidos con prisiones preventivas totalmente arbitrarias. Quiero que esas garantías las tenga Stornelli. Lo que sí me parece es que con lo que ya se ha probado a este momento, la relación promiscua que tenía con este personaje, me parece que ya es un motivo más que suficiente, por lo menos para que no pueda seguir conduciendo las investigaciones que está llevando adelante hoy en día. Por lo pronto va a tener que ir a la indagatoria el jueves que viene. Es altamente probable que plantee alguna clase de maniobra dilatoria, ¿no? Esto podría ser. Hoy Carlos Stornelli, de hecho, a través de su abogado, hizo un planteo que ya se había hecho con anterioridad en Comodoro Pi, hizo un planteo para que Ramos Padilla se inhiba de seguir interviniendo y que intervenga el juez federal
Julián Ercolini, y a la vez presentó ayer a la tarde una suerte de descargo de presentación ante el procurador interino Eduardo Casal, donde, bueno, es reservada por ahora esa actuación, pero donde describe básicamente la relación con D'Alessio, niega que tenga intervención en cualquier clase de ilícitos y verá que se verá que se hace. Claro. Porque ahora dentro de la Procuración es que tiene que haber una investigación que avance, ¿no? Y que es probable que marche lentamente, como suele ocurrir Claro, con me da la estas cosas. sensación que Ramos Padilla lo que hizo con Stornelli es involucrarlo en la maniobra de inteligencia y no tanto en el cobro de coima para... No, dice el propio Ramos Padilla. El fallo aclara el propio eso Ramos Padilla, como específicamente. dice el doctor Carlet, le da todas las garantías al fiscal. Entonces Porque lo dice, deja no, bien no si- creo que un fiscal de la trayectoria de tantos años, pero tienen que investigar, ¿no? No, lo que dejan claro es, acá hay un grupo de personas que Claro. está trabajando, que está haciendo investigaciones de manera ilegal. O sea, Exacto. que no se están haciendo con las reglas ni dentro del sistema de justicia, ¿no? Total, llama la atención la reacción de Carrió. Acabas de producir otro tuit, porque en lugar de decir también Carrió, vengan, investiguenme, porque admiten que recibieron a este personaje de la ilegalidad y que ella se manejaba con escuchas ilegales, trata de salir a la ofensiva Carrió. A ver lo que acaba de producir el tuit de Carrió. Dice, instruí a mi equipo para ampliar la denuncia a Ramos Padilla y a Valdés por ser parte de la operación para ensuciar la causa de los cuadernos y al fiscal Stornelli. La voy a presentar el miércoles. A mí lo que me llama la atención es que insistan, además, ¿con qué material denuncian? Han denunciado con escuchas que debieron haber sido destruidas. O sea, la base de la primera denuncia que hicieron, que involucra a Valdés, es esa. ¿Con qué le va a denunciar a Ramos Padilla? Claro. O sea, simplemente, señor, me molesta su trabajo. O sea, Bueno, por es ahí tienen francamente también insólito. otras investigaciones, otras escuchas Otras ilegales. Que le dio D'Alessio, Otras escuchas claro. ilegales que le dio D'Alessio. Y Bueno. bueno, es muy probable. Ahora enseguida Irina tiene más información. Roberto, gracias como siempre. Gracias. Pedro Brigger. Buenas noches, Gustavo. Por supuesto, el discurso del presidente Mauricio Macri trató temas internacionales, de su gira, sus relaciones con diversos mandatarios. Es lo que se suele hacer cuando hay un discurso de un presidente o una presidenta. Algunos ejes que planteó: dijo que hasta el 2015 la política exterior estaba basada en una alianza con Venezuela y con Irán. Es bastante parcial plantear esto, porque la Argentina obviamente tenía vínculos con todo el mundo y ni siquiera había una alianza con Irán, pero está claro que eso también tiene que ver con la política interna, señalar siempre el eje del tema de Venezuela, que estuvo en el discurso el único país nombrado de manera explícita. Recalcó el presidente la participación en el Grupo de Lima, recordemos, creado en el 2017 justamente para contribuir al derrocamiento de Nicolás Maduro. Habló que este gobierno condena las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y el reconocimiento a Juan Guaidó. Juan Guaidó, que está en la Argentina. Y que, ¿saben? Hay un problema. ¿Cómo nombramos a Juan Guaidó? No es sencillo para nosotros periodistas, pero tampoco es sencillo para el mundo político darle un título a Juan Guaidó. Recordemos, artículo 233 de la Constitución de Venezuela, por el que nombraron a Juan Guaidó presidente encargado. Dijeron que Maduro no era más presidente de Venezuela, lo dijeron en enero. 23 de enero dijeron no hay más presidente, en 30 días tiene que haber elecciones, mientras tanto hay un presidente encargado. El presidente encargado es Juan Guaidó, pero juró en una asamblea pública en una plaza. Eso ya representa un problema. Pero algunos lo llaman presidente interino, algunos le dicen presidente encargado, algunos le dicen presidente interino, otros dicen que el presidente de la Asamblea Nacional, cosa que efectivamente es. Recordemos también que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a los 30 minutos de que nombraran a Juan Guaidó presidente encargado, lo reconoció en público. Eso marca que eso estaba efectivamente planteado de manera conversada desde antes. Pero el sábado pasado, Juan Guaidó pensaba que iba a entrar a Venezuela y que Maduro se iba a desmoronar. Esto no sucedió, pero esto representa un problema para muchos países. ¿Cómo nombrar a Juan Guaidó? Fíjense, por ejemplo, que el canciller de España, Borrell, dijo abiertamente que no se iba a encontrar ahora con el llamado embajador de Juan Guaidó en España,
lo mandó a hablar con un subsecretario y lo llaman representante personal de Guaidó. Ya ni siquiera lo llaman embajador. Y es más, Juan Guaidó está ahora en Buenos Aires y algunos medios de comunicación locales que hace un mes decían que era el presidente de Venezuela, ahora lo nombran como el venezolano Juan Guaidó. Algo ha pasado, algo está pasando y tiene que ver con el fracaso del sábado pasado. ¿Qué está haciendo Guaidó? Recorriendo varios países de América del Sur, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, para tratar de lograr mayor apoyo y ver cómo entra Venezuela, porque un presidente fuera del país no tiene ningún tipo de poder. Así que esto representa un problema, es importante señalarlo, porque también el problema lo tenemos nosotros como periodistas, ¿no? Al momento de definir a alguien en esta situación tan particular. Pero quien habló en Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad fue el representante del gobierno de Venezuela, esto es de Nicolás Maduro, Samuel Moncada, que es el canciller. Gracias, Pedro. Volvemos a Plaza de Mayo, hoy epicentro del ruidazo nacional en contra del tarifazo, en contra de la política económica de Macri. Pablo Mesina. Gustavo, aquí seguimos, ahora sí, normalizado el sonido para contarte lo que está pasando aquí. Una plaza colmada, realmente lo que te decía anteriormente. Algunas columnas que siguen llegando desde Avenida de Mayo y esto que también vemos aquí, ¿no? Se expresan contra el tarifazo, mucho enojo con el discurso del presidente del día de hoy y también el apoyo a la expresidenta y a este canal, el afecto que brinda la gente por el trabajo que realizamos en C5N, el apoyo por la situación que pasamos es realmente emocionante, Gustavo, lo quería decir porque lo único que recibimos es afecto de que estamos aquí desde las 6 de la tarde. ¿Cómo te va? ¿Te estás manifestando en el día de hoy? ¿Te estás manifestando en el día de hoy? ¿Sos del Posadas? Sí, estamos manifestando contra la política de ajuste de salud. En el hospital Posada hay una cantidad de despidos masivos, hay militarización del hospital, todo para privatizar la salud. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vos también te estás manifestando? A ver aquí. Aquí vos. Más allá de las banderas políticas, estamos acá en defensa y en contra de los tarifazos, en contra del ajuste y en defensa de la educación pública. Le decimos no al cierre a los terciarios nocturnos en la ciudad. Gracias. Muy bien, Gustavo, se siguen manifestando una multitud. Todos quieren expresarse, todos quieren hablar, pero nosotros tomamos el contacto cuando ustedes lo decidan. Aquí nos quedamos. Muchas gracias, Pablo. Volvemos en cualquier momento. También estamos recopilando el material desde otros puntos de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que se manifiestan desde hace muchos viernes que viene creciendo, sobre todo en un día como hoy, 1 de marzo, donde Fernando no solamente aumentó la nafta, volvió a aumentar la nafta, sino que empiezan a aumentar todo de nuevo. Gustavo, de todo. Aumenta la electricidad 14%, ya hubo un aumento de 14%, este es el segundo aumento y todavía falta, quedan 2 más en lo que resta del año. Va a aumentar el gas, 35% se estima, todavía no está el número final, puede ser 30, puede ser 35%, va a aumentar el transporte. Aumentó el peaje, no la de las autopistas porteñas, no la de los accesos a la ciudad, sino la de los corredores que están alrededor de la ciudad de Buenos Aires, aumentó 45%, y hay toda una serie de aumentos que se vienen en este marzo, Gustavo. Y lo comentábamos esta semana, en Mañana Silvestre en Radio 10, lo informaba también David Cufré, nuestro columnista, que también lo viene comentando Fernando, ahora lo vamos a anticipar y lo vamos a ampliar. A partir de este fin de semana en los supermercados, 10% de aumento como mínimo, 10% de aumento en todos los productos, en todos los productos. Por eso se está hablando de una inflación cercana al 4% para el mes de febrero y la que se viene. Pausa, enseguidita va a estar aquí Joana Pisetti, diputada nacional, fue electa en la lista de Cambiemos. Hoy se hizo presente. Recordemos que hubo todo un problema que propio Cambiemos la expulsó. Enseguidita Joana Pisetti va a estar contando aquí por qué fue hoy, por qué increpó a Macri y por qué la sacaron finalmente y no pudo asumir como diputada. Ya volvemos.